Buenos días a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende tu Salud, un podcast para acercar distintos temas médicos y sanitarios a todos vosotros de una forma sencilla pero que esté bien fundada. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy nos vamos a centrar en la cirugía que está enfocada para tratar la obesidad. Se llama la cirugía bariátrica. Creo que existe bastantes mitos o confusión en torno a este tema, sobre todo con conceptos como es el balón gástrico, la reducción de estómago. Entonces vamos a intentar clarificar todo esto. En primer lugar, voy a dar unos pequeños datos de la obesidad, de qué tasas hay de obesidad en nuestro país, en distintos países del mundo, qué repercusiones tiene esta enfermedad, porque es una patología en sí misma, qué distintas alternativas existen para tratarlo, los fármacos, la cirugía, y en último lugar, qué operaciones son las que más se recomiendan y si realmente son efectivas o no. Empezando, la obesidad como definición es un acúmulo de grasa en todo el cuerpo, o sea, no se refiere a un aumento de peso, sino a un aumento de grasa. Lo que pasa que normalmente se clasifica la obesidad según el IMC, el índice de masa corporal, que es un índice muy conocido. Lo popularizó una revista estadounidense que era básicamente de seguros para establecer si tenían mayor riesgo o menos para dar un seguro u otro. Y normalmente se describe un IMC normal, un índice de masa corporal normal, de 18,5 a 25. Ese sería el peso normal. Si está por debajo de 18,5 sería infrapeso. Y por encima pues sería el peso excesivo, que hay distintos grados. En primer lugar sería el sobrepeso como tal, y el concepto de obesidad no sería hasta que el IMC es mayor de 40, que eso se refiere a un grado de sobrepeso mayor. Y dentro de la obesidad también encontramos distintos grados, y lo que conocemos como obesidad mórbida, que seguro que suena, es grado 3 de la obesidad en sí. Y bueno, ya la obesidad mórbida también tiene grados, porque hay gente que con un IMC mayor se considera un grado de superobesidad. Bueno, todo esto es por el IMC. Sin embargo, es cierto que el IMC es solo orientativo. Hay otros métodos sencillos también para calcular la obesidad, pero bueno, el más estandarizado es el IMC. Entonces, tenemos que entender que la obesidad es prácticamente una pandemia, una de tantas, y que el país con mayor tasa de obesidad es Estados Unidos, con bastante diferencia. Tiene la verdad que unas tasas muy alarmantes, un 40% de obesidad dentro de los adultos, y dentro de los niños la obesidad infantil es de un 18%. Estos datos ya os podéis imaginar que han ido aumentando muchísimo a lo largo de los años, y lo más probable es que siga aumentando. ¿Cuál es el segundo país con mayor tasa de obesidad? El segundo es México. Y España, que es lo que nos concierne a muchos de nosotros, se encuentra en un puesto muy elevado. Está en el cuarto puesto de los países occidentales. Tiene unas tasas muy altas también, y además que se espera que vayan en aumento. Parece que la obesidad infantil se ha mantenido un poco, pero los datos generales es que va en aumento. Vale, en segundo lugar, ¿por qué queremos tratar la obesidad? Sabemos que la obesidad es mala, pero ¿qué repercusiones tiene? Se sabe 100% la relación entre la obesidad y la diabetes. Sobre todo con la diabetes tipo 2, que es la que no naces con ella. La diabetes de por sí tiene muchísimos problemas que no vamos a abordar en este episodio, problemas de los vasos, del corazón, de los ojos, los riñones. Y el principal factor de riesgo para padecer diabetes es la obesidad.
En segundo lugar, también está relacionado con la tensión arterial, con los cálculos biliares, que son las piedras biliares, con el colesterol elevado, que bueno, el colesterol elevado es tanto una causa como una consecuencia, ¿no? Entendiéndolo así. También se relaciona con mayores niveles de depresión, infertilidad. Esto de la infertilidad es que el tejido adiposo, o sea, el tejido graso, está relacionado con cambios de hormonas, sobre todo de hormonas sexuales. Y esto es un campo también que está aumentando mucho. También la obesidad da muchas mayores tasas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, con ardor, entendiéndolo, con insuficiencia cardíaca, con síndrome de apnea del sueño, con huesos. Es decir, una lista infinita, y prácticamente cualquier patología se relaciona de un modo directo o indirecto con la obesidad. En cuanto al cáncer, se sabe también, esto está comprobado, que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. Las tasas que se manejan son más o menos un 16%, y esto es un poco mayor en mujeres. Es porque, bueno, el cáncer de mama está bastante relacionado, también el cáncer colorectal, el cáncer de próstata está muy relacionado con la obesidad. En cuanto a los tratamientos que se pueden hacer para la obesidad, está claro que todos tenemos en mente la dieta, el ejercicio. Bien, pues para la obesidad, es decir, un paciente con un IMC mayor de 40, ya no es un paciente con sobrepeso, sino que ya es obesidad, que es un grado bastante alto, y además que tiene unos hábitos de vida muy probablemente muy malos, y entonces esto les va a condicionar a la hora del tratamiento, en el sentido que se sabe que el tratamiento de la dieta, del ejercicio, de los fármacos y del balón gástrico, que después explicaremos, fracasan en un 90%. Se tienen que intentar, evidentemente, y deben ser las primeras medidas. La primera medida para tratar a un paciente con obesidad es el tratamiento dietético. Pero todos estos se sabe que a largo plazo tienen un 90% de fracaso. Y esto es porque ya tienen unos malos hábitos de por sí, algunos efectos rebote. Entonces ahora la persona, porque claro, le supone un gran esfuerzo y al no conseguirlo le disminuye la autoestima, se ve menos capaz. Total, que no funciona. Dentro de los fármacos, por citar alguno, no lo vamos a hacer muy farragoso, pero de los más famosos es uno que se llama el Orlistat, que su función es inhibir la absorción de las grasas en el intestino. No lo inhibe completamente, solo reduce hasta un 30%, pero además tiene efectos secundarios porque si no se absorben las grasas también puede que no absorbamos vitaminas, componentes que sí necesitamos, y también tiene otros efectos secundarios. Total, que tampoco se utiliza mucho, se usa en casos puntuales. Y lo que sí puede que se use un poco más son unos fármacos que algunos son antidepresivos, otros relacionados con la noradrenalina, con la serotonina, que por citar algunos, la liraglutida, el bupropión, sí que se pueden utilizar, pero más que centrados en disminuir la absorción, se centran en disminuir el apetito y en aumentar el sentimiento de saciedad. Tampoco es que tengan unos índices de éxito muy altos, de hecho solo bajan un 6% u 8% del peso. Entonces, después de todos estos pasos terapéuticos, la dieta, el ejercicio, los fármacos, un tratamiento más conservador, el último escalón es la cirugía, como os podéis imaginar. Pero al mismo tiempo, la cirugía bariátrica, o sea, la cirugía para la obesidad, es la única posibilidad de tratamiento efectiva a largo plazo. No en todos los pacientes, porque bueno, un paciente muy implicado igual podría con otros medios más conservadores, pero en la población general el único efectivo a largo plazo es la cirugía. La cirugía de por sí la cirugía bariátrica es evidentemente más agresiva, pero en general se tolera muy bien, tiene unos resultados increíbles y
y es muy buena, pero claro, es cara y para el paciente es mucho más invasivo. Pero en cuanto al concepto del dinero, aunque son cirugías caras, bueno, depende de la técnica que se use, que ahora lo explicaremos, son de por sí de un costo efectivo muy rentable, porque una persona con obesidad va a tener muchos más problemas y al final son rentables. No se hacen a todas las personas con sobrepeso. De hecho, las indicaciones para hacérselo a un paciente pues es que sea obesidad, o sea, un IMC mayor de 40, o bien mayor de 35 pero tenga algunos factores de riesgo, como puede ser alteraciones de los lípidos, del colesterol, diabetes, insuficiencia cardíaca, una serie de factores agravantes. Además, el paciente no debe de ser la causa de su obesidad una causa endocrina, como podría ser una disminución de las hormonas tiroideas, y además debe ser capaz de comprometerse para para mantener su estado después de la operación. Debe estar consciente, bueno, que hay una serie de indicaciones, tampoco son muy restrictivas, porque ya digo que son muy rentables coste efectivamente estas cirugías. Entonces, vamos a empezar ya por fin, dejando esta introducción de la obesidad y tal, sobre la cirugía bariátrica como tal en las distintas técnicas que existen. Hay un concepto que seguro que habéis escuchado, que es el de reducción de estómago. Pero claro, reducción de estómago, ¿qué es? Porque realmente es un concepto difuso que se refiere a cualquier técnica que disminuya el tamaño del estómago. No tiene por qué ser solo cortar una parte del estómago. Es como digo, es un concepto amplio y no es solo quitarle una parte del estómago. Y en segundo lugar, la técnica del balón gástrico se conoce bastante popularmente. Hay gente a favor, gente en contra. Vale, este balón gástrico en general no es una buena técnica a largo plazo. De hecho tiene una tasa de éxito muy muy baja a largo plazo, porque en lo que consiste es en meterle al paciente un balón, literalmente, o un globo que se hincha dentro del estómago, y al hincharse hace que aumente el sentimiento de saciedad de la persona y entonces coma menos. Pero eso porque al ampliarse el globo dentro del estómago, eso estimula a las paredes del mismo y le hace pensar que está lleno. O sea, sería como cuando se come. O sea, que tiene un efecto saciante. Sin embargo, se sabe que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo el aumento, y bastante importante, de úlceras, porque al fin y al cabo es un objeto extraño que está dentro de nuestro estómago y se sabe que aumenta mucho la tasa de úlceras. Aparte, como ya hemos dicho, que no tiene mucho éxito. Simplemente se usa de forma reglada en la cirugía bariátrica, pero previa. O sea, se utiliza como tratamiento previo para reducir algo de peso antes de operarle. Dentro de las cirugías para tratar la obesidad se pueden distinguir dos tipos. En primer lugar, las restrictivas o simples, y en segundo lugar, las complejas o mixtas. Las restrictivas hacen referencia solo al estómago, que es, en definitiva, quitar una parte del estómago o hacer que funcione solo una parte de él. Eso, las restrictivas. Y dentro de las complejas o mixtas incluye el tratamiento también del intestino. O sea, se trata el estómago y el intestino. Entonces, claro, serían técnicas restrictivas, por un lado, porque restringen la cantidad de comida que toma el paciente, pero al mismo tiempo también son malaabsortivas, porque el intestino se encarga de absorber los nutrientes. Y se hacen distintas técnicas para que disminuyan las tasas de absorción, es decir, serían restrictivas y malaabsortivas. Hay técnicas que tienen un componente mayor restrictivo y otras
que tienen un componente mayor malabsortivo. También hay que decir que la mayoría de cirugías, bueno, todas las cirugías bariátricas se hacen ya por laparoscopia, que es una técnica que no deja apenas cicatrices y es muy buena. Empezando por las técnicas restrictivas, vamos a destacar una que es muy sencilla, se llama la banda gástrica o el anillo. Es una cinta, un anillo que se pone rodeando a la boca del estómago, y de lo que consiste es que a la persona, al paciente, le ponen en la piel una cámara de aire para que la active, y entonces se hinche el anillo que bloquea la entrada al estómago. Entonces, haciendo esto aumenta mucho la tasa de saciedad. Sin embargo, esta técnica, como os podéis imaginar, es muy sencilla porque es simplemente poner un anillo que rodea el estómago, no es quitar una parte del estómago. Pero por otro lado, no tiene buenas tasas de éxito porque es muy fácil de sabotear. Como hemos dicho, es una cámara que se pone en la piel, entonces el paciente lo puede sabotear. No es una técnica que sea buena para los pacientes adictos a los dulces y además que sean acostumbrados a picotear entre comidas. No es buena. Entonces, en general, no se lleva a cabo esta técnica, el de la banda gástrica. En segundo lugar, vamos a hablar dos de las restrictivas que existen. Una es la banda gástrica, como hemos dicho, y otra es la gastrectomía. Gastrec significa sobre el estómago y ectomía significa quitar. Entonces, estas técnicas están enfocadas a reducir quitando el estómago. Hay distintas, se pueden quitar de forma horizontal, de forma vertical, hay muchas técnicas, pero en general todas estas están encaminadas a una saciedad precoz, porque además también eliminan la producción de una hormona que es la grelina, y esta se secreta en unas células del estómago que si quitamos una parte del estómago quitaríamos esta hormona, y esto está relacionado también con la saciedad. Es una técnica que también es relativamente fácil, pero es más invasiva que la anterior, el anillo, y además da complicaciones más graves. Bueno, hemorragias y tal, pero aún así es una técnica segura, porque ya digo que es sencilla. Acabando ya con las restrictivas, vamos a pasar a las mixtas, que recuerdo que son las que combinan el tratamiento en el estómago y en el intestino. O sea, restrictivas más malabsortivas. Estas técnicas mixtas son bastante más complejas de llevar a cabo, pero son más eficaces y de hecho son las que se suelen hacer. Y dentro de las mixtas vamos a hablar sobre una que es la técnica de referencia y la que más se hace en la cirugía de la obesidad. Se dice que es el gold standard, el estándar de oro, porque es la técnica de referencia. Vale, ¿y esta cuál es? Esta se llama el bypass gástrico. Siempre que en medicina se dice bypass, se refiere a unir dos cosas. Entonces, el bypass gástrico es una técnica que, en cuanto a su componente restrictivo, se refiere a dejar solo una bolsita en el estómago, se quita la mayor parte del estómago, y además esa bolsita se comunica directamente con el yeyuno, que es el intestino delgado, pero se salta la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, esto es la parte malabsortiva. La parte restrictiva es por dejar solo una parte del estómago, y la parte malabsortiva es por saltarse una parte del intestino delgado, que sería el duodeno. Entonces, así se consigue, por un lado, una saciedad precoz con la comida y disminuir la ingesta, y en segundo lugar, una disminución de la absorción. Sin embargo, esta técnica, es el gold estándar porque tampoco tiene muchas complicaciones. Normalmente las complicaciones en la cirugía de la obesidad
están más relacionadas con las malabsortivas que con las restrictivas, porque las malabsortivas hacen que no absorbamos las cosas que queramos, como puede ser las grasas, pero también hace que no absorbamos cosas que necesitamos. Entonces pueden dar déficits de nutrientes que sí nos hacen falta. Esta técnica, la del bypass gástrico, es más compleja, pero es la que se hace y ya está muy normalizada. Se hace, no se tarda mucho en hacer y además da una excelente calidad de vida, tiene una escasa morbimortalidad y buenos resultados. El término de morbimortalidad se refiere a las tasas de enfermedad y de mortalidad asociadas a algo que en este caso pues es el bypass gástrico, que como hemos dicho es con muy poca tasa de efectos secundarios y además muy buenos resultados. Esa es la técnica mixta por excelencia. También hay otras que son más difíciles de efectuar, tienen un mayor componente malabsortivo, hace que no se reduzca tanto el tamaño del estómago, sino que se centren más en disminuir el recorrido que tiene el intestino delgado. Hay distintas indicaciones, se suelen indicar más para superobesos, para personas con malos hábitos, que se sepa que no van a ser muy cumplidores de seguir buenos hábitos de vida después de la cirugía, porque estas técnicas directamente da igual lo que comas que no lo vas a absorber, entonces por eso están más indicados. Por otro lado, tienen más efectos secundarios que el bypass gástrico, como hemos dicho, pero también pueden conseguir mejores tasas de éxito. Algunos efectos secundarios pueden ser la malnutrición proteica, la mala absorción de vitaminas que sí necesitamos, sobre todo de vitaminas liposolubles, que son la K, la E, la D y la G, el tener que tomar fármacos de por vida, el tener diarreas dolorosas, incómodas, que pueden dar problemas como hemorroides o fístulas. También se relaciona con colelitiasis, que son las piedras en la vesícula biliar, es decir, no son complicaciones que sean de una alta mortalidad, pero sí que está relacionada con un aumento de la morbilidad. Morbilidad se refiere a enfermedad y mortalidad a la muerte. Entonces, este es el resumen de las cirugías que existen para tratar la obesidad. Las restrictivas y las malabsortivas, que pueden ser simples o complejas si combinan las dos. Dentro de las restrictivas está el anillo gástrico y la gastrectomía, y dentro de las malabsortivas destacamos sobre todo, de las complejas destacamos sobre todo el bypass gástrico, que tiene un componente restrictivo y malabsortivo, pero es sobre todo restrictivo. ¿Cuáles son los resultados una vez que se hace la cirugía bariátrica? Bien, pues los resultados son excelentes. Se considera éxito cuando el paciente disminuye 50% o más del 50% de su peso, o disminuir el 50% o más del IMC. Estos son muchas decenas de kilos, o sea, es un paciente que entra en el quirófano con 120 kilos y a lo largo de un año puede disminuir 40, 50, 60 kilos, 70, muchísimo. Esto no es justo en el momento de la cirugía, sino que es en todo el año posterior, y es por una disminución de la ingesta y de la absorción. O sea, no es que salgan del quirófano con 40 kilos menos, sino que es a lo largo del año. Y hemos dicho que la obesidad está relacionada con muchísimas cosas asociadas que son patológicas. Entonces, ¿la cirugía bariátrica realmente sirve para las comorbilidades? Sí, o sea, sí se sabe que mejora mucho. No es solo una reducción del peso del paciente, sino que se sabe que mejora mucho la diabetes tipo 2, que es la diabetes que comentábamos, y de hecho se sabe que es la comorbilidad que más se beneficia y más rápido. De hecho es que puede mejorar a los días o a las semanas. También mejora mucho el perfil de los lípidos en sangre, la dislipemia, la hipercolesterolemia.
Mejora la hipertensión arterial, esto no es tan a corto plazo, pero también se sabe que mejora mucho. Mejora la cardiopatía isquémica, es decir, el riesgo de sufrir fallo de riego sanguíneo al corazón, de sufrir infarto. Mejora mucho el síndrome de apnea obstructiva del sueño, de hecho mejora en todos porque está directamente relacionado con la obesidad, y en un 80% de los pacientes se les puede quitar el CPAP, que el CPAP es el principal tratamiento para el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También mejora mucho el perfil psicológico de la persona. Se sabe que la depresión, que está relacionada directa e indirectamente con la obesidad, mejora tras la cirugía. Los pacientes tienen una mayor autoestima, una sensación mayor de autocontrol. Entonces nos quedaríamos aquí, chicos. Como hemos dicho, son unos tipos de cirugía que son muy buenos, no tienen muchas tasas de efectos secundarios y además da unos resultados excelentes. Así que aquí nos quedamos. Muchas gracias por quedaros hasta el final. No olvidéis darle a seguir a mi canal Entiende tu Salud en la plataforma en la que normalmente escuchéis los podcasts, ya sea Spotify, Anchor, el que sea. Y sobre todo os dejo mi página web en la descripción del canal para que podáis contactarme y hacerme cualquier sugerencia. Muchas gracias.